Hola, acá vamos con un nuevo video mientras las ideas se me van transpirando del calor que hace en general. Hoy el video se trata sobre raza humana con ángeles versus androides sin almas. En este nuevo encuentro deseo agradecer los comentarios que hacen las personas en los videos en mi canal de YouTube. Y les doy las gracias también porque me dicen desde qué ciudad y país están escribiendo. Estas épocas se caracterizan por la información y enseguida por la desinformación. Es más necesario que nunca el tener los pies muy afirmados en la tierra para no perder el equilibrio físico, mental y emocional. Es real que a veces siento que los oscuros reptiloides están jugando al gato y al ratón, con nosotros, los humanos. Pero si cada uno de nosotros estuviera empoderado, el juego se caería hecho trizas y sin sustento. Me he planteado últimamente si es que nosotros, los humanos, realmente tenemos libre albedrío, o si esas dos palabras son un invento del New Age. Una vez más he leído el libro Granja Humana de Salvador Freixedo, te lo recomiendo. A diario se ven en la zona donde vivo los famosos chemtrails, o sea, las estelas químicas con las que nos fumigan desde el cielo. Sí, asúmelo, nos fumigan como si fuéramos bichos, infectos, poblando el planeta. Y así andan las personas. Las que bajo el efecto de esos químicos en el aire, confundidos, mareados, con dolores físicos, atontadas, con dolor de cabeza, insomnio y varias cosas más. Y solo estoy hablando de los chemtrails o chemtrails porque fumigarnos nos fumigan de diferentes formas. Por ejemplo, con el agua y con los condimentos que le ponen a la misma teóricamente para hacerla potable. Desde mi óptica, que no tienen por qué compartirlas, hay una canalla gobernante que quiere conducirnos hacia un lado, que es la eliminación del ser humano en su totalidad, en sus capacidades. En Argentina, su ley motosierra conquistó una parte de la población atacando lo que él llamó la casta. Y hoy resulta que está rodeado de sus ministros, ayudantes, secretarios, etc., que han sido y son dignos representantes de la casta. Esa casta que el pueblo en los diferentes gobiernos no les dio nada. Quedan muchas personas aún que desesperadamente desean tener un Mesías que le indique qué hacer con sus vidas. Y también un papá Estado que les pague sus cuentas. Observando los datos de esta realidad perversa que nos quieren imponer y sobre la que han trabajado desde hace centenares de años, un tópico es la cuestión de la desigualdad en los montos de las jubilaciones. Es cuanto menos sorprendente observar que, por ejemplo, empleados que han trabajado en la administración pública
tienen jubilaciones importantes al lado de los que ganan médicos y abogados. Y aquellas jubilaciones a veces son 3, 4, 5 o 6 veces superiores a la de los abogados y médicos, que a gatas conservan su independencia. Estas últimas dos profesiones estimo que, como han sido creadas en su origen para trabajar en pos de una sociedad, van a desaparecer. Y entiendo que ello es producto de una agenda perversa, muy bien calculada. Son tantas las desigualdades que aparecen que me parece bien a mí que un empleado público tenga una jubilación importantísima al lado, porque para ello han trabajado, pero los abogados y los médicos también. ¿Qué me dice de estos médicos que están en las guardias hoy en día colapsadas de los hospitales públicos y cuando no, de clínicas privadas? La raza humana siempre, en todos los tiempos de la historia, han sabido de la presencia de los ángeles. Y desde algún lado, ellos lo han sostenido a la humanidad a lo largo de las vicisitudes de la vida. Muchos han sido los testimonios sobre sus apariciones y hasta para ayudar a esta humanidad. Mas en los últimos tiempos ha habido infiltraciones sobre aceptar nuevas tecnologías y lentamente ir transformando al ser humano en un androide sin alma. Por ejemplo, las chófilas, con más las antenófilas 5 gatos, con más el grafonolito, con más las redes sociales más usadas, han ido incidiendo en la definición de lo que es un ser humano para robotizarlo. Y al robotizarlo, el alma se pierde porque queda anulada. Los reptilianos están tratando de que pierdas tu conexión con lo divino. Es una tarea en la que se han enfocado desde hace años con esta agenda. En realidad, desde siempre han tratado de eliminar toda posibilidad de las personas en contacto con lo divino. Y si no lo crees, te llevo a que, por ejemplo, recuerdes las quemas de las brujas en la Edad Media o la Inquisición de la Iglesia Católica, condenando a la hoguera a todo aquel que se apartara de sus reglas. O en el Concilio de Nicea, mucho antes que esto que estoy hablando, cuando mandaron a matar a 40.000 obispos que no estaban de acuerdo con lo que se estaba desarrollando en dicho concilio. O sea, se condena a todo aquel que se aparte de las reglas que están preestablecidas. ¿Por quién? Tareas para el hogar. ¿Quién te crees que ha establecido reglas preestablecidas como si nosotros fuéramos ovejas que no quieren que salgamos del corral? Bueno, hoy por hoy tenemos que el supuesto humano que se hace llamar Elon Musk dice que con su empresa Neuralink ha implantado el primer chip en un cerebro humano para así dar mayores precisiones. ¡Wow! No se sabe quién es el humano, si es que existe, ni qué control están haciendo sobre el resultado de tan rara intervención quirúrgica supuestamente científica. Recuerdo que hace unos años atrás, mirando
información por internet, me encontré con un simposio, un evento en Brasil, donde con gran asistencia de público había un humanoide que se había puesto un chip en la muñeca, lo que le permitía ingresar a los bancos y tener acceso a un montón de datos de él, o sea, ingresar a los bancos físicamente, ingresar a sus cuentas, en fin, y lo decía con un estado de felicidad total. El presentador aplaudía y el público que estaba en esa sala también aplaudía. Un premio a la imbecilidad. En cualquier momento voy a gestionar, como está el premio Nobel, un premio a la imbecilidad. Habrá que ver qué nombre le ponemos. Pero ya tengo varios nombres de quiénes serían los candidatos. Ay, Dios, desde hace muchos años vienen implantando en el cuerpo humano muchas cuestiones extrañas al mismo. En realidad, esto tiene que ver con una especie de rechazo a vivir la vida y a entender la muerte. Tareas para el hogar. ¿Tú entiendes lo que es la muerte? Y con esa ansiedad desmedida que tiene el humano de prolongar la vida mucho más allá de lo indecible, hace que se agarren de todos los supuestos adelantos científicos para prolongarla, si es posible, hasta el infinito. Y con ese pretexto te van enchofilándote y así te transformas como en una rata de laboratorio, un hámster. Tantos temas pseudocientíficos, a tantas mentiras patrocinadas por los medios de los miedos, han generado que se viva en una sociedad donde la salud es un bien escaso y lo que proliferan son las enfermedades. ¿Te has puesto a preguntar o a analizar o investigar por qué motivo desde las enchofiladas aparecen tantas enfermedades, sobre todo en gente joven? ¿Y por qué hay repentinitis en los escenarios, en los canales de televisión con las presentadoras, en los partidos de diferentes deportes? ¡Fac! Caen como sacos, pero nadie se pregunta nada. Y lo que es peor, como dijo alguien por ahí, los parientes del fallecido tampoco cuestionan nada. Lloran, pagan el entierro y nada más. Es más, hoy leí en un diario de acá, de esta provincia, cómo se patrocinaba la implementación del chip en el cerebro humano. Pero además, este Musk, para mí es una máscara, este Musk está hablando también que se te implantan algo en el cerebro, vas a poder tener telepatía, vas a poder, no sé, mover tu cuenta bancaria, vas a poder llamar a otro. ¡Qué maravilla! Como si la telepatía no fuera una cuestión natural en las personas. Allá por la época de Adán y Eva, allá lejos, la telepatía era algo común entre los humanos y con los animales. Pero luego vino la famosa, mentirosa Torre de Babel y se crearon todos los idiomas. Así no nos entendemos. Y como cada vez nos cierran más nuestra capacidad de lógica, de razonamiento, de telepatía, entonces tienen que recurrir a un avance científico para decirte que te dan lo que tú ya tienes en tu interior. Pero no reflexiones sobre esto. Es más lindo pensar que hace calor en esta parte del hemisferio y que algunos van a la playa y que otros andan de visita por ahí. Qué interesante.
es no pensar. A veces digo que yo soy como un pecado original, según la religión católica, sobre dos piernas. ¿Por qué? Tengo la capacidad del pensamiento y tengo una estructura de lo que es la lógica. 2 más 2 da 4. No te va a dar ni 8 ni 500. Recuérdalo. Tus padres y tus abuelos lo sabían. He leído que en China, hablando de esto con lo que nos quieren hacer felices, están produciendo úteros artificiales. ¡Wow! Parecen de plástico, estuve viendo fotos. Y los presentan como una posibilidad feliz para las mujeres, para no tener que sostener el bebé en el vientre. ¿Saben estos gatos pardos lo que significa a la mujer desde todo su cuerpo, mental, emocional, espiritual, físico, llevar a su hijo en el vientre? ¿También eso nos quieren quitar? He observado muchas, pero muchas personas que ya hoy parecen zombies. No hacen contacto visual con otras personas y además sus conversaciones funcionan en automático. En otros videos he dicho que algunos les han vendido su alma al diablo. O sea, no tienen más alma. Al ser zombies, no hay almas. Cortaron de un sistema de creencias modificado la conexión del ser humano con la divinidad. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes lo que es un zombie? ¿Tú sabes acaso que hay armas de nano-microtecnología? ¿Puedes relacionar esto con las antenófilas 5 gatos? Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que es la neuromodulación y cómo se genera la misma? Como noticia de último momento, me he enterado que en el hospital de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, hay que usar pañal bucal para estar dentro del mismo, del hospital. Y eso que es un hospital público, también ha sucedido esto en el Gran Buenos Aires y en clínicas privadas. Se están recomendando su uso. Bien, otra vez, parecería que lo sucedido a partir del año 2020 y lo que ha significado llevar pañales bucales y por consiguiente sus nefastas repercusiones en la salud humana no ha dejado ningún aprendizaje para las autoridades. Vamos a una meditación antes de cerrar este video. Cerramos los ojos. Agradecemos a nuestro cuerpo que se encuentra sano. Recordamos que el estado normal y natural del ser humano, de este cuerpo en el que estamos, es la salud. Nos enfocamos en los ángeles, en los éles. Les pedimos nos ayuden a discernir para que recuperemos esperanza, paz, alegría. Sentimos el sonido de las campanas que están aquí en mi casa. Y ello nos ayuda a elevar la vibración. Elevamos la vibración y sostenemos un raro estado de tranquilidad, donde nada nos perturba. Y además, cancelamos todo permiso
dado en la actualidad, en el pasado o en vidas pasadas, a la oscuridad para que intenten manipularnos. Solicitamos que los ángeles nos ayuden a discernir lo que es real de lo que es falso. Y además, que nos colaboren con señales para acompañarnos en este camino de la evolución de la humanidad. Mientras nos dejamos llevar por el sonido de las campanas, sentimos que todo el poder está dentro nuestro. Todo el poder. Y que somos normalmente sanos. Pedimos colaboración para discernir la verdad de la mentira y para que nuestras vidas encuentren su camino hacia la evolución de la conciencia en su mejor grado. Lentamente, dando gracias, abrimos los ojos. Bueno, hasta el próximo video.